Esto es Los Secretos de la Dama, arte, magia y cuerpo sin censura. Los secretos se acabaron y están por revelarse. Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo del podcast Los Secretos de la Dama. Estoy demasiado emocionada de darles la bienvenida, de que estén aquí conmigo y de que empecemos juntos esta nueva experiencia y este nuevo camino. Oigan, desde ya quiero confesarles que he grabado este primer episodio como 20 veces, yo creo. No soy perfeccionista, pero por alguna razón sí siento que quiero comunicar muy bien todo lo que quiero compartir con ustedes y no ha sido fácil poder organizar mis palabras y poder como contar todo lo que quiero contarles de una forma en la que se sienta organizada, fluida. Así que bueno, estoy lanzándome al agua, la verdad. Aparte, nunca imaginé hacer un podcast también en video, así que para los que me están viendo en video, hello, gracias por estar acá conmigo. Y bueno, nada. Este primer podcast es un podcast introductorio. Quiero contarles un poquitico de mí, quiero contarles un poquito de cómo va a ser este podcast, de lo que vamos a estar hablando. Y todo esto mientras me acompañan a pintar unas pinturitas que estoy haciendo. Entonces, nada, bienvenidos, gracias por estar acá conmigo y que se revelen estos secretos. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana. Yo soy artista plástica, tengo 34 años, ya casi cumplo 35 y llevo aproximadamente 13 años, un poquito más, dedicada al arte, dedicada a mi obra, dedicada a ser artista, pero también me he dedicado mucho a la gestión de arte. Siento que soy una apasionada loca del arte, entonces todo lo que sea relacionado con arte lo he hecho. Así que nada, llevo unos 14, 13 años haciendo esto que amo con mi vida y precisamente por eso quise abrir este espacio, para contarles y compartir con ustedes todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia y de mi recorrido como artista, porque sí he visto y sí he sentido que hay mucha información que no se comparte, incluso en las universidades o en las instituciones o en la vida misma. Hay muchas cosas acerca de vivir del arte que no nos cuentan y yo la verdad sí quiero poder contarlo y compartir con ustedes y que nos compartamos los secretos y que nos revelemos cómo es esto de vivir del arte, de vivir de la creatividad y a la final compartir lo que es lo que se siente ser un ser humano creativo y que vive de su creatividad. Entonces, bueno, para contarles un poquitico de mi vida y darles un poco de contexto de quién soy y de por qué les estoy contando estas locuras artísticas, yo estudié arte en Bogotá, Colombia, en una universidad que se llama la Universidad de los Andes. Me gradué aproximadamente en el 2000, yo creo, 13. En el 2013 o 2012 me gradué de arte. Hay algo que yo siempre he pensado con respecto a estudiar arte y es que no todos los que estudian arte son artistas y no todos los artistas estudiaron arte. Y yo me he debatido con esto muchos años de mi vida y eso se los contaré en otro episodio, pero siempre me ha generado mucha curiosidad el tema de que, por ejemplo, una persona que estudia derecho inmediatamente se gradúa y es un abogado, pero una persona que estudia arte no es artista, recién se gradúa. Para ser artista tiene que construir su carrera una vez se gradúa de la universidad. Entonces, para que una persona se considere a sí misma artista o el mundo del arte la considere artista, pues tiene que vivir de su arte, tiene que estar creando, tiene que tener un camino, una claridad, un concepto y recorrer literalmente este camino. Entonces no basta solamente con haber estudiado arte. Nos graduamos con un título de maestro en Bellas Artes, pero no nos graduamos con un título de artistas. Entonces a la final yo creo que somos nosotros mismos los que nos damos ese título, pero ese título viene cargado de
de meterle la ficha completa a esta carrera y a este sueño, ¿no? Entonces yo me gradué de arte, pero inmediatamente no me consideré a mí misma artista y es más, siento que yo me lancé a estudiar arte porque sabía que era lo que quería y siempre supe que yo quería estudiar arte. Para mí no había ninguna otra opción. Yo me acuerdo que mi papá me decía como Mari, pero ¿por qué no estudias arquitectura o diseño o publicidad? Y yo sabía que era arte, yo sabía que arte era lo que yo quería, pero al mismo tiempo no tenía ni idea cómo iba a ser y cómo lo iba a lograr. Y existe esta creencia de que los artistas son pobres y de que estudiar arte pues no te va a traer nada porque no vas a tener de qué vivir, de que el mercado del arte es dificilísimo, de que las obras de arte no se venden, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que desde ceros empezamos con la idea en la cabeza de que no lo vamos a lograr. Y eso es dificilísimo porque nos toca romper con un montón de estigmas y, y creer que entonces vamos a tener que tener 1000 trabajos y 1000 cosas y que ser artista es sufrir y va a ser sufrido. Pero yo creo que eso son puras creencias limitantes que espero que si algo se van a llevar de este podcast es eso. Es que venimos a quitarnos todas esas creencias limitantes y a darnos cuenta que sí podemos lograr cualquier cosa que queramos. Entonces yo estudié arte y me gradué de arte, pero sin tener como esa seguridad de qué era lo que yo iba a hacer. Así que yo empecé a buscar trabajo y, y busqué un trabajo y tuve la fortuna de conseguir mi primer puesto fue trabajar en la Feria del Millón. Para los que son de Colombia o de Bogotá, de pronto les parece un poco más familiar. Yo trabajé en la primera versión de la Feria del Millón. Y fue una experiencia increíble porque fue como hacer una pequeña carrera en gestión cultural. Y yo no tenía ni idea de gestión cultural. Yo en serio solamente, o sea, en mi vida para mí lo único que yo hacía era pintar. No hacía nada más, para mí no existía nada más. Yo no tenía ni idea de cómo vender arte, de cómo se exponían las obras de arte, de cómo se hacía un negocio, de cómo funcionaban las galerías, o sea, nada. Yo en serio estuve 5 años de carrera estudiando arte, pero lo único que aprendí fue a crear. No aprendí ni a mostrar ni a comercializar, no entendía cómo funcionaba nada relacionado al mercado del arte, ni a las ferias de arte, ni a nada. No sabía que existían los coleccionistas de arte. O sea, ustedes dirán, mejor dicho, que esa carrera no me enseñó nada, pero es que en serio siento que a la final hay una parte muy grande del ser artista que no nos enseñan. Y yo creo firmemente que yo hubo muchas cosas que no aprendí. Pero bueno, sin salirnos del camino, empecé a trabajar en la Feria del Millón y desde ahí empecé a aprender un montón pues, de gestión del arte y de lo que pasaba como tras bambalinas del arte, pues de la creación del arte como tal. Y cuando terminé de la Feria del Millón, empecé a trabajar en una galería. Y ahí también seguí como aprendiendo muchísimo de cómo eran estos procesos de arte, de venta de arte, de comercialización, etcétera. Entonces, desde ahí yo creo que yo tomé la decisión de crear mi obra, de ser una persona creadora y creativa, pero al mismo tiempo tener otro trabajo. Claramente esta decisión pues iba un poco de la mano de la creencia limitante de que yo necesitaba tener otro trabajo para poder vivir y para tener dinero y para sobrevivir. Pero más allá de que hubiera partido desde esa idea, yo siento que yo me enamoré también de la gestión cultural. Yo me enamoré de saber qué era lo que pasaba detrás, de trabajar con artistas, de conocer personas que amaran el arte, que quisieran comprar arte. Las ferias es un espacio que yo, oigan, amo la loca de las ferias. A mí me fascinan las ferias de arte porque me encanta conectar con la gente, ver al comprador, al cliente, al coleccionista, al artista. Es un lugar en donde todos están juntos y es para mí una experiencia increíble. Entonces, yo creo que, pues desafortunadamente sí crecí con la creencia limitante de que tenía que tener otro trabajo para vivir del arte, pero al mismo tiempo y afortunadamente, pues lo hice, porque justo haber tenido tantos trabajos que no eran solamente crear y ser artista,
me enseñaron muchas cosas que hoy en día agradezco porque yo me considero que soy una artista diferente a las demás, porque yo siento que yo puedo crear, comercializar, vender, exponer, gestionar, etcétera. Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de aprender muchas cosas que la mayoría de artistas pues no aprenden. Entonces, después de haber tenido estos dos trabajos, el de la Feria del Millón y el de la galería, decidí hacer una maestría y me fui a vivir a Nueva York a hacer una maestría en escultura. Mi pregrado había sido en pintura y luego la maestría la hice en escultura, así que tengo como estas dos ramas, estos dos conocimientos. Estando en Nueva York, también trabajé un montón en diferentes cosas. Trabajaba en la universidad, era como la que estaba encargada de los estudios de los artistas, de las galerías que tenía la universidad. Entonces fue muy chévere porque también aprendí como de montaje, cómo se montaban las obras, cómo se iluminaban, cómo funcionaban las luces, cómo funcionaban, sí sabe, como todo lo que hay detrás del montaje de las obras y el cuidado de los espacios. Y eso también fue una experiencia muy rica. Así que, como les decía, me siento muy afortunada porque creo que he logrado tener una formación más allá de la que me dio la universidad, de todas las cosas que pasan alrededor del arte, que no sean solamente el hecho de crear. Y yo siento que, pues, eso ha sido muy completo, para serles honesta. Poder tener esa cantidad de información ha hecho que mi carrera y mi vida sean otras. Y bueno, nada, cuando terminé mi maestría me gradué de la Universidad de Nueva York y me devolví a Bogotá. Y mucha gente siempre me dice, pero Mariana, ¿por qué te devolviste? Ya estando allá, ya estabas en el lugar que era, etcétera. Pero yo siento que uno puede ser artista en cualquier parte del mundo. Uno no necesita vivir en Nueva York para ser artista, uno no necesita vivir en París, en Londres, en Italia. Uno puede vivir donde sea y poder vivir de su arte. Y yo siento que yo tenía este llamado de volver a Bogotá, volver a Colombia, para entregarle a mi país como todos estos conocimientos nuevos que yo tenía. O sea, yo sentía que yo tenía que volver para aportar como a la cultura colombiana y a la cultura artística, todas estas cosas que yo sabía que yo tenía para aportar. Así que cuando llegué a Bogotá, seguí trabajando en diferentes proyectos. Trabajé, por ejemplo, en Arbo, que es una de las ferias más grandes de Latinoamérica. Trabajé en otra feria que se llamaba Barcú. Trabajé en una fundación que hacía exposiciones de arte, subastas, un montón de cosas relacionadas con arte. Trabajé en galerías también. Y luego cuando llegó la pandemia, em, me pasó algo muy curioso y es como yo llevaba tantos años trabajando en diferentes entidades artísticas, pues yo también había logrado tener una base de clientes muy grande. Ya me había dado a conocer, me conocían muchas personas y muchas personas confiaban en mi trabajo como gestora. Así que mucha gente me empezó a contactar para comprarme obras de arte en pandemia. Entonces yo en pandemia empecé a vender mis obras, pero también vendí muchas obras de otros artistas. Y eso es una de las cosas que más me encanta porque compartir mi obra es sensacional, pero también compartir las creaciones que están haciendo mis colegas y poderlas vender, oigan, eso es un sentimiento inexplicable. O sea, yo siento que en realidad a mí lo que me fascina es compartir arte, no solamente el mío, sino el de todos. Entonces en pandemia, pues tuve la oportunidad de vender obras de otros artistas, de conseguir coleccionistas nuevos, clientes nuevos y empecé como a volverme un poco esta comerciante de arte y tomé la decisión de abrir mi propia galería de arte. Así que después de pandemia, por ahí en el 2022, abrí mi propia galería de arte que se llamaba Dama Galería. Claramente tengo muchas historias para contarles respecto a esto, a lo que hicimos con Dama, lo que hicimos en la galería. Vendrán más episodios al respecto, pero quiero contarles esto para que tengan un poquito como de conocimiento de las cosas que he hecho a lo largo de mi carrera. Y haber abierto la galería, pues la verdad fue algo importante para mí. Nunca quise ser galerista, ni tampoco pretendía ser como
una galerista, yo soy artista y yo quiero que las galerías me representen a mí, no quiero ser como esta competencia hacia lo que yo quiero que me represente a mí y trabaje conmigo, pero mi deseo era poder mostrar las obras de las demás personas. O sea, lo que yo más quería era poder mostrarle al mundo lo que los artistas estaban haciendo, no tanto desde un lado comercial, sino desde un lado como de la experiencia, de las investigaciones, de las exploraciones, cómo poder mostrar sin miedo, porque obviamente pues muchas veces al necesitar vender, a la final el arte también es un mercado. Entonces, tanto las galerías como los artistas, como las personas que viven en este mundo, pues necesitan vender. Entonces, muchas veces no exponemos como los experimentos de los artistas, sino que exponemos pues lo que sabemos que va a encontrar un público o lo que se puede colgar en una pared, mejor dicho, por decirlo así. Y yo tenía este deseo de poder mostrar lo que los artistas estaban haciendo, sin importar si se colgaba en una pared o no. Entonces tuve la oportunidad de hacerlo, fue también una experiencia muy enriquecedora, em, yo creo que muy humilde, porque uno tiene la idea de que las galerías son millonarias y hacen una cosa y hacen la otra y ponemos a los galeristas en un pedestal y bla, bla, bla. Y pues yo sé que hay galerías que sí son así, pero no todas. Y a la final era un proyecto autogestionado por un artista, todo lo hacía yo y yo era la única que trabajaba. Y poder ver o sea, vivir en carne propia lo que hay detrás de una exposición es una cosa muy loca. O sea, eso no pasa así como así. Hay que invertir dinero, tiempo, ideas, hay que hacer muchos eventos, lograr que la gente vaya al evento no es fácil. Entonces, fue muy lindo poder abrir una galería y poder compartir con diferentes artistas y poder lograr exposiciones espectaculares. Pero para mí también llegó un punto en el que era muy difícil poder tener una galería más mi vida como artista, más otras cosas que yo estaba haciendo en ese momento. Así que mi galería se transformó, justo este año la transformé y dejó de ser una galería y ahora es una plataforma, porque a la final a mí lo que más me interesa es que la gente conecte con el arte y que los artistas también sepan vivir de su arte. Entonces la plataforma, que se llama Dama Plataforma, es ahora un espacio para artistas, para curiosos del arte, para coleccionistas. Y este podcast se relaciona mucho con esa plataforma porque tanto acá que les estoy contando como mis historias de vida, pues en la plataforma también voy a enseñar a vivir del arte, a vender obras, vamos a tener talleres para los artistas, pero también formación para las personas que les gusta el arte, porque es que yo me he dado cuenta que acercarse al arte no es fácil porque las mismas instituciones de arte pues le han puesto muchas trabas y a veces a la gente le da miedo entrar a una galería, a veces a la gente le da miedo preguntar. El otro día yo estaba con unas amigas que no saben nada de arte y las llevé a una galería y me dijeron como Mari, pero uno puede entrar a las galerías, ¿cuánto toca pagar? Y yo como no, las galerías no tienen costo, las galerías están abiertas todo el día, pueden entrar, es gratis. Y me impresiona mucho que la gente a la final no sabe y es porque, pues sí, nadie se toma el tiempo de enseñar cómo funciona el mundo del arte y yo creo que es algo que yo sí quiero hacer. Así que esa es una de las razones por las que creé este podcast y por las que transformé la galería en una plataforma y es para que todos podamos tener acceso al arte. Y bueno, y a modo de último chisme y muy por este mismo camino de que todos tengan acceso al arte, este año fundé un proyecto nuevo, soy la codirectora de un proyecto que se llama Obras en Calle y ahí hacemos exposiciones de arte en las vallas publicitarias de la ciudad de Bogotá. Estamos aliadas con una empresa que se llama OP Outdoor. Ellos son los que tienen las vallas y gracias a su apoyo hemos podido hacer exposiciones de arte en las pantallas publicitarias y esto ha sido espectacular porque hemos logrado que el arte se salga de la galería, se salga del museo y esté en la ciudad.
Y las personas que de pronto no saben o no les gusta ir a las galerías o no conocen un poco de cuáles son los artistas o qué están haciendo los artistas, ahora tienen una forma de conectarse con el arte que antes no existía. Así que eso me da mucho orgullo ver que he podido encontrar lugares y formas de mostrarle arte a las personas y de lograr que las personas se conecten con el arte. Y pues nada, por eso mismo está este podcast, por eso mismo están mis redes sociales. En TikTok doy muchos tips para artistas. En mi Instagram les muestro absolutamente todos mis procesos. Y ahora los que vean el video en YouTube, pues podrán conectarse también, no solo con todo lo que les estoy contando, sino con las creaciones que estoy haciendo mientras hablamos. Y quiero hacer un paréntesis a todo lo que les estoy contando de mi experiencia como artista y como gestora para contarles que este podcast también va a tener un lado muy espiritual, porque para mí la espiritualidad o la magia, como me gusta llamarla, cambió mi vida y cambió la forma, sobre todo, en la que me relaciono con mis creaciones, con mis procesos y con mi creatividad. Y yo siento que sin la magia yo no estaría donde estoy en este momento. Entonces también quiero que sepan que este podcast va a tener mucha magia, mucha espiritualidad. Vamos a hablar de procesos espirituales, vamos a hablar de formas de conexión, vamos a hablar de cómo conectar con nosotros mismos, con nuestra alma, con nuestros deseos. Yo siento que es muy importante que las personas tengan como acceso a su creatividad. Todas las personas somos personas creativas, sin importar si somos artistas o no. La creatividad es nuestro derecho divino. Así que todo lo que vamos a estar hablando también a lo largo de este podcast va a ir cargado de magia. No me estoy refiriendo a religiones, ni quiero adoctrinarlos, ni nada por el estilo. Aquí todo el mundo puede creer lo que quiera creer. Pero sí quiero que sepan que todo lo que comparto está untadito de polvo de hadas, porque para mí haber conectado con mi alma y como con mi ser superior y con mi verdadero propósito fue como el que hizo un giro completamente a todo lo que yo estaba haciendo y fue la catapulta, o sea, el cañón que propulsó todas mis ideas. Así que también vamos a estar hablando de esto, hablaremos de mucha magia, de registros akáshicos, de oráculos, de ángeles, de cristales, mejor dicho, de todo, de todo. Me da mucha emoción este tema porque este tema me apasiona demasiado, lo he estado estudiando muchísimo, me he estado teniendo diferentes tipos de formaciones, me estoy formando como lectora de oráculos, estoy creando mi propio oráculo también con una amiga mía. Entonces, quiero que sepan eso, quiero que sepan que este podcast es un podcast mágico y que aquí vamos a pasar buenísimo porque vamos a revelar también los secretos que hay detrás de la magia y de la espiritualidad y de lo que pasa cuando conectamos con nuestros poderes. Así que para que se den una idea de los temas que vamos a tratar a lo largo de este podcast, vamos a hablar de arte, por supuesto. Vamos a hablar de arte, del mercado del arte, del mundo del arte, de la creatividad. Yo siento que arte es una cosa, creatividad es otra, el mercado del arte es otra, el mundo del arte es otra cosa. Así que vamos a estar hablando de todos esos territorios. Vamos a hablar de cómo vender arte, cómo comercializarlo, cómo funcionan las ventas, cómo funcionan las galerías, cómo funcionan las ferias de arte. Vamos a hablar de los procesos creativos, de lo que hay detrás del crear, detrás del imaginar, de los conceptos, de todo lo que hace a un artista, mejor dicho. Vamos también a hablar, como les estaba contando, de espiritualidad. Vamos a hablar de magia, de todo esto que acompaña la parte creativa y la parte del alma y la parte de lo que somos como humanos y personas. Y como toda esta parte de transformación, que también me encanta y me apasiona. Y por último,
Y no por eso menos importante, aquí en este podcast también vamos a hablar muchísimo de lo que significa ser mujer hoy en día, tanto en el mundo del arte como en la vida normal. Vamos a hablar de los cuerpos de las mujeres, de nuestros secretos, de nuestros rituales. Yo en mi obra, esto es algo que no les he contado todavía, se los contaré un poquito más adelante, pero yo en mi obra trato el tema de la mujer. En todas mis obras van a encontrar mujeres, van a encontrar secretos de las mujeres, rituales de las mujeres. Y una de las razones por las que le puse al podcast Los secretos de la dama, por un lado, pues porque combina el nombre de la plataforma, como les conté, pero por otro lado, porque yo con mi obra siempre he buscado revelar los secretos, porque yo siento que nos han obligado a tener muchos secretos, como mujeres nos han obligado a guardar 1 millón de cosas de nuestra naturaleza, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Y, y más allá de solo el hecho de ser mujer, siento que hay una cultura de guardarse mucho las cosas, de guardar el secreto de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. En el mundo del arte hay muchos secretos, así que revelar los secretos es algo muy importante en mi concepto artístico, pero yo creo que también por eso llamé al podcast así, porque yo creo que es importante que podamos conectar desde un lado que no está guardándose cosas todo el tiempo, sino desde un lado mucho más libre, con muchísima más apertura. Así que sepan, por favor, que todo lo que voy a estar compartiéndoles lo hago con toda la disposición y con todo el cariño y con la idea de no guardarme absolutamente nada y poderles hablar con total franqueza, honestidad y como sin ser tacaña, ¿sí saben? Como sin egoísmo, sino con mucha apertura y mucha disposición. El podcast va a funcionar de 2 formas, como ustedes sabrán, pues hay muchísimos podcasts en los que hablan las personas solas o en los que tienen invitados. Yo tendré las dos, hay veces tendremos invitadas, a veces estaré yo sola contándoles las cosas, pero sobre todo quiero que esto sea una conversación que estamos teniendo entre todos. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si tienen temas que quieran que tratemos, por favor déjenlos en los comentarios, porque este es un espacio de todos y yo quiero que lo construyamos entre todos nosotros. Y nada, yo creo que eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer capítulo. Gracias porque creo que por fin lo logramos. Después de haber grabado 900.000 versiones de este primer capítulo, mientras les hablaba se apagó la cámara, se cayó el escenario, también me pasó de todo. Ojalá logre tener bloopers de esto, pero lo logramos. Creo que lo logramos y lo logramos juntos. Gracias por estar conmigo, por arrancar este proceso conmigo. Espero seguir compartiéndoles de todo. Para los que me están viendo en video, les muestro las piezas que hicimos juntos. Estoy terminando unas piecitas pequeñas que voy a enviar a Londres. Así que gracias por acompañarme a pintar y por escuchar todo lo que tenía para decirles. Y espero que este sea el primero de muchos episodios que estemos juntos. Gracias y chao, chao.